La compañía de transporte Turbus tiene en su haber 2 tragedias más en las rutas. Además de esta que ocurrió este fin de semana, donde murieron 19 personas. En el 2006 murieron 25 personas. En el 2010, 20 víctimas fatales. En Mendoza habrá una oficina para atender los reclamos de las víctimas del incidente de tránsito del viernes pasado. Esa es la explicación que dan por el momento las autoridades de Turbus, la firma de transporte chilena que protagonizó la tragedia en la alta montaña el viernes pasado. Muchos se preguntan por qué no se abrió antes esa oficina, teniendo en cuenta los antecedentes de la empresa, que a lo largo de los últimos 10 años acumula multas y estadísticas negras respecto a choques fatales en las rutas hacia Chile. Si bien la tragedia de este viernes en la zona de Los Horcones se convirtió en el peor incidente vial de la historia de Mendoza, no fue la peor en la historia de la compañía Turbus, que tiene en su haber 2 tragedias similares, con 26 muertos en 2006 y 20 víctimas fatales en 2010. En julio del año pasado, otro accidente de la misma empresa dejó 4 muertos en la zona de Ovalle. El chofer de 37 años que permanece detenido, acusado de cargos gravísimos como homicidio con dolo, podría enfrentar penas gravísimas también en caso de ser hallado culpable. Él mismo, de hecho, participó de otros incidentes de tránsito con saldos de víctimas fatales. Los testimonios de los sobrevivientes, que dicen haberle pedido que baje la velocidad, son tan contundentes como la declaración de su compañero de conducción. Por eso, la figura del dolo que cae sobre el chofer, porque se considera que sabiendo que tomando una curva a 100 km por hora podría generar un hecho trágico, nunca disminuyó la velocidad. Y sí, tenemos que hablar de antecedentes. Y si tenemos que hablar de eso justamente es la imprudencia, es manejar a alta velocidad, Andrea. Sí, como comentamos antes con Claudio, es un combo explosivo entre la imprudencia que comete el chofer y también las exigencias inhumanas a veces que les imponen los empresarios. Tenemos 2 países separados por una cordillera y unidos evidentemente por una misma práctica, porque tantas veces hemos visto lo que ocurre aquí con los choferes argentinos. Bueno, algo similar evidentemente está ocurriendo allá cuando los choferes están exigidos para llegar a determinados horarios o por lo menos para apurar el paso antes de llegar a la aduana. Parece que el tránsito en el paso fronterizo es la clave cuando se juntan todos estos micros que a veces, según denuncian algunos conductores que pasan por allí por la Ruta 7, dicen que se convierten en verdaderas picadas de estos monstruos en forma de vehículo. A ver, decíamos 2 antecedentes en el 2006 y en el 2010, con víctimas fatales en ambos casos. ¿Sabes, Marisa, que cuando se produjeron estos 2 hechos, el gobierno chileno dispuso profundizar los controles en las rutas, prácticamente enfocados en lo que pasa con los choferes? Asegurarse de que todos viajen con cinturón de seguridad y asegurarse también de que los choferes no manejen más de 5 horas seguidas. En este caso, se está investigando si una de las 2 condiciones se cumplió, porque algunos sobrevivientes están denunciando que había chicos, criaturas viajando en los brazos de sus padres. Sí, como usted lo escuchó. Además que las rutas en mal estado están, ¿eh? Y además que están los carteles que indican 40 km por hora cuando iban a 100 o 120 km por hora. Bueno, se suma la fatalidad de que había llovido horas antes, además, y que el piso, el asfalto estaba mojado. Pero hablamos de exceso de velocidad. Mira, a raíz de este hecho terrible, muchos chilenos que suelen transitar por esa ruta, que hacen este recorrido de llegar desde Argentina a Chile por la Ruta 7, subieron a las redes sociales videos que ellos mismos tomaron circulando por la ruta. Fíjense, miren, los invito a compartir un tramo de alguno de ellos porque ellos circulan a más de 100 km por hora y aún así no pueden alcanzar al micro que tienen adelante. Presten atención. 25 km por hora, voy siguiendo al mismo Turbus 2328 de la empresa Turbus, camino Paposo, 130 km por hora. El bus va adelante, 120, 130 km por hora, un bus en una pendiente con curva,
donde expresa claramente la velocidad. Vamos a 115. El señor de Turbus, número 2489, semicama, camino a Viña, va conduciendo a la misma velocidad, exactamente a 120 kilómetros por hora. Eso es para que vean ustedes, ¿cierto?, que estos señores no respetan la velocidad. Bien, ahí ustedes tenían dos situaciones distintas, dos rutas diferentes, ambas en Chile, pero son micros de la misma empresa, Turbus. Y estos dos automovilistas lo que hicieron fue reflejar cómo en rutas donde un micro no puede circular a más de 120 kilómetros por hora, lo está haciendo porque el conductor del auto, sin llegar a respetar la velocidad, es decir, incluso él mismo vulnerando, violando, mejor dicho, esa velocidad permitida, no llega a alcanzar al micro. Por eso decíamos, dos países, una cordillera en el medio y prácticas terribles que suelen desembocar en esto, en que llamamos tragedias, pero que perfectamente podrían ser evitables. Ahora el foco está puesto sobre el conductor detenido, acusado de cargos gravísimos, Francisco Sangüesa, de 37 años. La misma empresa está diciendo esto es una falla humana, nosotros no tenemos nada que ver, pero nos preguntamos, y le preguntamos a un especialista en cuestiones viales, cómo deberían hacerse los controles a los choferes y hasta dónde la empresa no es responsable. Si vos venís en ese tipo de rutas, para el que la conoce, son curvas contra curvas, es una ruta muy peligrosa, realmente muy peligrosa, y está por lo general bien señalizada, máxima 40. Si vos agarraste esa ruta a 65 kilómetros por hora, estás total y absolutamente loco. Pero bueno, vuelvo a ver, ¿tenés un error humano? Sí, por supuesto. ¿Tenés exceso de velocidad? Sí, sin lugar a duda. El colectivo termina volcando, mano contraria. Pero también hay una cuestión del Estado, una falta de un Estado presente. Vos cuando en Chile esto no les pasa. En Chile vos pasás una señal de stop y automáticamente salen 17 carabineros de atrás de un pasto. Estamos en el siglo XXI, digo, ya hemos pasado, estamos en el año 2020 casi y seguimos usando lo mismo que usábamos años anteriores. Usemos la tecnología, usemos los radares fijos, los radares móviles, pero también usemos los radares por tramos. Si es muy difícil poner un radar fijo arriba de una montaña, usemos radares por tramos. A ver, si yo tengo del punto A al punto B 40 kilómetros y pongo una velocidad máxima de 40 y cuando hago de punto A a punto B y saco la cuenta y digo, anduviste a 65, flaco, ya está, no hay nada más que hablar. Bueno, está. Si queremos hacer algo, se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas hoy, ya, en serio, efectivas. Y si no, podemos seguir haciendo la plancha, que me parece que en gran parte es lo que estamos haciendo.